Con esta clase nos estamos despidiendo del curso 2021. Estas lecturas que vamos a explicar a lo largo de este video son las complementarias que necesitábamos para armar el trabajo práctico de entrega el 5 de noviembre próximo. De manera que hoy la clase del 21 de octubre es la última. El 28 no voy a subir videos, pero voy a recibir todas las consultas que ustedes quieran formular. Bueno, el tema que nos convoca en esta primera parte de la clase es el horror y el humor. Acá puse dos imágenes icónicas, emblemáticas de ambos aspectos de la producción cinematográfica. El viejo personaje de Chucky y el personaje ya entrañable en la cultura popular de Bart Simpson. Bueno, las ideas principales que ustedes van a encontrar en el texto son las siguientes. El horror y el humor parecen estados mentales opuestos. Nada parece más opuesto que el miedo a, podríamos decir, la alegría. Los sentimientos asociados con el humor incluyen una sensación de liberación, de relax y de expansión, pero los sentimientos asociados con el horror son depresión, pesadez, claustrofobia, ansiedad. Sin embargo, estudios que se han hecho a lo largo del tiempo demuestran que las audiencias que más quieren reír son también las audiencias que prefieren o que frecuentan al cine de horror. Lo que va a decir este autor es que ambas formas, la comedia y el horror, son caras opuestas de la misma moneda. Es decir, se trata de una producción de carácter literario, cinematográfico, teatral o simplemente gráfico que motoriza emociones intensas. Esa intensidad, podríamos decir, que puede ser favorable o desfavorable. Lo cierto es que ambas, comedia y horror, sintonizan con lo grotesco y lo inesperado. La comedia sin sorpresa, esto lo hemos visto en algunas de las clases, sin sorpresa no produce ningún efecto. Y justamente un monstruo que hemos visto millones de veces, o que hoy ya conocemos, deja de asustarnos como lo hizo la primera vez. Tampoco es el mismo susto que uno siente, por ejemplo, frente a peligros reales. Se trata, así como el humor necesita de un constructo, el horror puede provocarse no necesariamente por un constructo. Por ejemplo, nos sentimos rodeados por llamas, por un incendio. Bueno, evidentemente ahí el miedo que nos puede llegar a paralizar no es lo mismo que el miedo que sentimos frente a la posibilidad de que al protagonista de una película lo esté asediando un asesino, un depravado, un monstruo. Lo que produce risa o también espanto es la unión de lo humano con lo mecánico, es decir, la mecanización de lo humano o la humanización de las máquinas. Hay muchos chistes gráficos, mucho humor gráfico que basa, digamos, su efecto gracioso en la humanización de objetos. Pueden ser árboles, pueden ser botellas, pueden ser enseres domésticos, etc. Esto tiene que ver con que el horror oprime, estimula la depresión, la paranoia y el espanto. De alguna forma enrosca y tensa. En cambio la comedia libera, nos libera, relaja, distiende, ¿sí? Ahora, ambas formas de la intensidad son, podríamos decir,
corresponden a la misma estructura emocional, aunque de sentido contrario. Miren esa imagen que tienen ahí. La teoría del horror identifica a los géneros por los personajes, ¿sí? El horror tiene básicamente un personaje, visible o invisible. En la primera versión de Alien, en la primera película que se hizo, el monstruo casi no aparece. Lo ven los protagonistas, pero no lo ve el espectador. El espectador ve el horror expresado en el rostro de los actores, pero no ve al monstruo. El monstruo es el personaje sugerido o manifestado que caracteriza al género de horror. ¿Qué definición podemos dar? Bueno, son seres cuya existencia la ciencia niega. No hay alguien como ese señor que vemos en la imagen que tenemos en esta placa. Ahora, hay otra forma de monstruosidad que va, por supuesto, mucho, mucho más allá de lo visible, que es el monstruo psicológico. Se trata, en este caso, de maquinaciones, extrapolaciones imaginarias elaboradas a partir del material mitológico. Digamos, el caníbal, el violador serial, el loco de la motosierra, etc. El monstruo y la impureza no pueden caber, digamos, en nuestra vida cotidiana, no pertenecen. Sin embargo, lo que genera cierto espanto, cierta inquietud, es la incompletitud categorial. Por eso casi todos los monstruos son de dos categorías más o menos incompletas. O sea, son casos fuera de serie. De hecho, la palabra monstruo significa justamente deformación. Bueno, acá tenemos dos monstruos, uno que provoca terror, este Freddy Krueger, que aparece en las pesadillas. El mundo de los sueños se presta como escenario formidable para el horror, o también el mundo de la ciencia ficción, ¿sí? Precisamente porque la ciencia natural, digamos, la vida cotidiana, descarta la posibilidad de que estas entidades en algún momento logren atacarnos. Acá tenemos otras. Fíjense la importancia de los dientes, ¿sí? De la risa macabra. ¿Y qué es el humor sino la provocación de la risa, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta esto. Por supuesto que los propósitos del cine comercial siempre apuntan a la movilización de emociones, ¿sí? A la movilización de estados de ánimo. Pero lo que descubre el autor Lewis Carroll, que es el que estamos considerando, es el paralelismo o la complementariedad que existe entre estos envíos de horror y la comedia en general. Bueno, hay casos en los que, por ejemplo, esta famosa película, El casamiento de los monstruos, creo que se llamó en español, las impurezas del horror pueden servir como las incongruencias del humor. Así como en ciertas circunstancias, la mera referencia a lo escatológico, es decir, a las heces, a los mocos, al vómito, a la saliva, en nuestra sociedad son tabú, pero son suficientes para provocarnos cierta clase de gracia. Nos pone, por así decir, en un peldaño de superioridad respecto del que se desgracia, así se decía antiguamente, al que se hacía encima o al que vomitaba, desgraciarse. Porque más allá de la cuestión médica que provocan, no sé, los mocos o la descompostura, la diarrea, lo que hay es fundamentalmente una cuestión moral, de vergüenza. Uno, cualquiera de estos actos, los realiza en la intimidad, cierra la puerta del baño, yo qué sé. Ver a alguien sufriendo un ataque de incontinencia nos pone en la condición de superioridad de verlo, por ejemplo, sentado en el inodoro, o verlo en la intimidad de la sala de baño.
La teoría del humor, hemos visto varias, esta es una que intenta complementar la teoría de la incongruencia con otras posturas como la de Freud. Se refiere a chistes, personas, situaciones, personajes, objetos, acciones, eventos, ¿sí? Todos estos están vinculados a problematizar, a violar, a transgredir categorías, normas y conceptos vigentes. Es la teoría de la incongruencia, ¿sí? Y la teoría de la superioridad sin diferenciar. Y desde el punto de vista de Freud, el humor tiene mucho que ver con el cinismo, es decir, con la descreencia, con la falta de respeto a las instituciones fundamentales de la sociedad. Por eso es que esta transgresión de categorías, normas y conceptos vigentes produce, podríamos decir, risa. También lo podríamos decir de otra forma. Produce el placer de no tener que seguir con un ritmo o con una energía represiva sobre aquello que nos sostiene, nos ata a la normalidad, a las expectativas, a la hegemonía de la moral, etc. Por eso es que la aparición conjunta de imágenes que tienen ideas contrarias, aunque estas ideas sean adicionales, no sean sustanciales, forma parte de la emoción que provoca el humor. Ahora, es insuficiente porque no abarca el ridículo sin sentido, un sonido divertido o una expresión ingeniosa. Eso sí lo puede hacer el horror. Por eso es que hay un paralelismo entre horror y humor. Acá tenemos el caso más emblemático, el payaso, que así como hace reír, es también un personaje terrorífico. El payaso es justamente el vínculo entre el humor y el horror. Están como en la frontera. Dijimos recién que eran dos caras de la misma moneda, horror y humor. Ahora vemos en el payaso que está en el canto de la moneda. Más que nada porque tiene una afinidad con la impureza, con la mixtura, con la incongruencia. Tiene pies muy grandes, se pinta la boca de manera desmesurada. Hemos mencionado, a propósito de algunas imágenes que vimos, la importancia para el terror de los dientes, de mostrar los dientes. Este payaso se llama Pennywise. Es usado como un monstruo en ficciones de horror, fundamentalmente. Pennywise. Bueno, otra cosa que provoca miedo es el gigantismo. Esta película, muy mala por cierto, y con cierto componente erótico y también con cierto componente humorístico, es el ataque de la mujer de los 50 pies. Para que se ubiquen, 50 pies son más o menos 15 metros de alto, un edificio, ¿sí? Ven que ella está, no sé si llegan a ver, que está como parada en medio de una autopista agarrando autos. Bueno, la imagen de una mujer obviamente erótica, pero también terrorífica. Esa mezcla de lo cómico, lo horrorífico, en este caso lo erótico y lo horrorífico, confirman en buena medida la tesis que estamos tratando de analizar del horror y el humor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la posmodernidad. La crítica a la sociedad moderna se debe a que la sociedad moderna no cumplió las promesas de liberación, de progreso y de crítica a, digamos, a la religión, al oscurantismo, etc. La sociedad moderna se construye sobre la base de dos importantes objetivos.
la confianza en la inteligencia humana, en la racionalidad humana, y la aversión, la rebeldía contra el poder omnímodo de reyes, emperadores y papas y obispos. El régimen democrático aseguró que el antiguo régimen monárquico del despotismo ilustrado quedara, digamos, reducido a un valor emblemático, simbólico, ornamental. Pero la fuerza de la Iglesia continuó, no solo dentro de las comunidades de creyentes, sino también sosteniendo algunas explicaciones o algunas cosmovisiones, insisto, religiosas o no religiosas, coincidentes o no, con el credo religioso, el credo cristiano. Estas explicaciones y cosmovisiones pretendían poner al comienzo de la historia humana y al fin de la historia humana un escenario, podríamos decir, agradable, un escenario claro, un escenario de continuidad. Bueno, hoy estamos en el siglo XXI, no sé quiénes creen en la vida eterna, pero ya no existe el predicamento indiscutido de los relatos y las explicaciones cosmológicas que sitúan al hombre o al planeta Tierra no en el centro geográfico del universo, sino como predestinados a un mundo para el cual evidentemente no hay ninguna garantía social ni natural para esperar. Lo que vemos es gente que se muere y una vez que se mueren ya no vuelven a aparecer y no dejan señales en la Tierra. El posmodernismo entonces se erige en crítico de la modernidad que había prometido liberar por lo menos al hombre europeo del yugo de estos mitos, de estas leyendas acerca de estas cosmovisiones, acerca del principio y el fin y el sentido de la vida, y por lo tanto va a poner énfasis no tanto en lo racional, no tanto en lo científico, sino en lo emocional y lo intuitivo. En la sociedad posmoderna aparecen nuevas formas de preguntarse por las causas, los responsables del sufrimiento, de las enfermedades, más allá de la ciencia. Por ejemplo, esto de la biodecodificación. Surge porque se produce un vacío. El discurso académico no llega a dar respuestas satisfactorias frente a los grandes problemas que todos los individuos enfrentamos, relacionados con el origen, el sentido y el fin de nuestra vida. El humor, en ese caso, ayuda, insisto, no se trata del humor como chiste, se trata del humor como una colaboración para subsanar, sin remediarla, pero sí atender la enorme angustia que produce en muchas personas el vacío frente a las respuestas que los grandes interrogantes exigen. Bueno, recordemos que hay varias formas de comicidad, pero a lo largo del tiempo podríamos decir que predominó en el medioevo esta forma de comicidad que trata de confirmar la metafísica y confirmar la fe. Es decir, el mundo realmente no tiene ningún sentido, pero sí hay un sentido más allá de este mundo. Por lo tanto, solo está viva la fe de un pueblo que blasfema, que se burla, aunque sea una o dos veces por año, en carnavales, en las fiestas, se burla de una realidad
que es a todas luces hostil, que es hasta cruel, que es absurda y que por lo tanto, y afortunadamente, hay elementos para superar. Esos elementos están en la providencial creación del paraíso que nos espera una vez que transitemos por esta tierra. En la comicidad clásica, que ocurre a partir del siglo XVI, XVII, más o menos 1500, 1600, con la aparición, entre otras cosas, de la imprenta, comienzan a desarrollarse nuevos géneros de la literatura cómica, satírica y divertida. En este caso, la risa se reduce a la agudeza, a la ironía, a la crítica de costumbres y de individualidades típicas. Lo cómico ya no es simbólico, es crítico. Ya sea la comedia clásica, la sátira, la fábula, la caricatura, la revista o el vodevil. De lo que se trata ya no es tanto de esperar al carnaval o a una fiesta del pueblo, una fiesta popular, para invertir los roles de los poderosos y de los débiles e intercambiar en la calle, bueno, alcohol y desmesura, sino se trata de una prédica establecida a través de la prensa, mordaz, crítica, fundamentalmente cuestionadora de la hipocresía, en fin, de los defectos humanos más frecuentes. Se puede decir que con lo clásico, lo cómico se privatiza y se vuelve, digamos, civilizado. Fíjense en esta viñeta que el obispo va a visitar al Ministerio de Gracia, sin justicia, sería el Ministerio de Justicia, ¿no? Y la frase humorística recuerda un refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos. De esta manera el individuo permanece fuera del sarcasmo. Pasemos ahora a la sociedad humorística, que ya no es ni la medieval ni la clásica. Es una sociedad caracterizada por la incredulidad y por favorecer una expresión en la que no hay ni dramatismo ni desesperación, sino más bien buena onda, en lo que en inglés se dice mood, M-O-O-D. No hay sarcasmos como en la viñeta que acabamos de ver, no hay sarcasmos. Lo que hay es juego, humor lúdico, el humor funny, F-U-N-N-I, ¿no es cierto? Divertido. No se acomoda a la inteligencia de las cosas y del lenguaje, no pretende un gran esfuerzo, es una comicidad, así la llama, discount, o sea, de oferta, de descuento, desprovista de cualquier supereminencia o distancia jerárquica. De alguna forma, si ustedes lo han visto a Pettinato, es el humor de Pettinato, ¿sí? No me animaría a hablar de Marito Baracus, creo que se llama el youtuber, porque ese es un humor que, si bien es de nuestra época, recuerda bastante al sarcasmo, aunque por supuesto casi todo es paródico, lo que yo vi de él. Este actor, que tiene las orejas del Playboy, es un actor, Steve Martin, un gran actor de la época postmoderna. Por eso puse la foto. El humor de esa época, digamos, se muestra insustancial y describe un universo radiante. No hay problemas, solo hay que reírse y disfrutar la vida. No hay motivos ni para la crítica, ni para la ironía, ni siquiera para
el insulto. Fíjense que ahora estamos en una época en la que los memes han enardecido las redes sociales y son muchas veces demasiado agresivos. Ese humor no es el humor posmoderno. Sería un humor, podríamos decir, más reciente, más actual que el posmoderno, que tuvo su momento entre finales de los 80 y comienzos del 2010 más o menos. Este tal vez es el más grande de los humoristas de todos los tiempos, Groucho Marx. Eh, Tan humorista era que no tenía ningún problema en que se notaran su bigote y sus cejas groseramente maquilladas. El de él es un humor omnipresente, todo el tiempo está diciendo incongruencias, pero sus incongruencias son el doble sentido. Festivo, hedonista, es inofensivo, si ofende a alguien se ofende a sí mismo y es fundamentalmente autoconsciente. El humor de Groucho Marx es un humor que prácticamente muere con él. No ha habido continuadores, aunque él por supuesto tiene decenas de imitadores, no de imitadores, sino de admiradores. Otro grande del humor, pero por supuesto, el de Groucho Marx no era un humor para las mayorías, y el de Woody Allen tampoco. Él dice así: no tomamos en serio a los héroes, se desdramatiza lo real y se caracteriza por una actitud maliciosamente relajada frente a acontecimientos que pueden llegar a ser realmente graves. Tomarse todo en broma. Lo mismo que Groucho Marx, con otro estilo y por supuesto con otra concepción del humor. Más allá de la concepción diferente del humor, lo que señalamos es una actitud humorística posmoderna. Se caracteriza por su avidez, por su desenvoltura, por su personalización fantasista. No le interesa demasiado ocultar, como lo vimos con Groucho Marx. Al posmoderno no le interesa demasiado que se vea que está jugando. Tiene hasta ese desparpajo, hasta esa falta de escrúpulos. Y sí, se trata de un efecto típicamente narcisista, hiperindividualizado, espectacular, que da lugar a disfraces y atavíos heteróclitos. Por eso no le teme, digamos, no le importa mostrarse tal como es. Por eso es que se trata de una un hiperindividualismo y un medio también de sobrediferenciarse de los otros. Buscar lo excéntrico, buscar lo llamativo, nada más que para desmarcarse, diferenciarse de los otros. Ahora bien, ¿hay elementos risibles voluntarios? Sí, constantemente, sin dejar de analizarse presentando a su yo devaluado. El humorista posmoderno es el humorista que reflexiona a partir de sus pequeñas desventuras. No sufre grandes cosas, pero a lo mejor se tiene que bancar que en el avión, en lugar de darle comida, le dan maní, que tiene que cuidar un perro y que tiene que levantar las heces del perro de la calle como si él fuera el servidor del perro, etcétera, ¿no? Entonces el ego, la conciencia de uno mismo, es lo que se ha convertido en objeto de humor. Y ya no los vicios ajenos o las acciones descabelladas. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver a Verdaguer, hay muchos videos de Verdaguer. El chiste de él se pone también, de alguna forma es un chiste posmoderno, aunque es muy anterior a esta época. Solo que él se pone como víctima de personas tenazmente crueles, como la suegra, el médico, la mujer, el jefe de trabajo, etc. Acá tenemos
una interesante colección de emblemas posmodernos, de la civilización que prosigue su obra instalando una humanidad cada vez más narcisista, es decir, cada vez más volcada sobre el propio individuo, pero sin exuberancia, sin risa, sobresaturada de signos humorísticos. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos a la izquierda, en la parte superior, al tío Sam, que convocaba para la guerra, ahora convoca para la propiedad privada. La bandera de Gran Bretaña completamente destruida, bueno, por la anarquía y por la falta de autoridad de los gobernantes. Dice, yo soy un artista real y necesita poner un cuadro. Así, todo es jocoso hasta cierto punto, pero profundamente superficial y en broma constantemente. Acá tenemos justamente el mejor ejemplo del humor postmoderno. Efedrina, ¿sí? El payaso McDonald's, Síganme, que había sido el logo de Menem en los 90. Los 90 es el momento de apogeo del humor postmoderno. Y este otro payaso, que nosotros no reconocemos porque son payasos españoles, esta es una viñeta española o un meme español, eh, caracterizado precisamente por la falta de seriedad de los personajes involucrados, ¿no es cierto? Entre otras cosas, Monsanto, que envenena los campos con su glifosato que se usa en la producción agropecuaria. Bueno, este Coluche, presidente, también, como ven, ese Coluche sería en francés, eh, vestido como se vestían los franceses, los mandatarios franceses en los años 30 del siglo pasado, el fondo, la bandera francesa, y el personaje, un personaje claramente, digamos, divertido. La política en manos de personas divertidas, parece reclamar este afiche. Bueno, finalmente tenemos esta lista de las 11 características del humor postmoderno. La utilidad, es decir, el humor no es simplemente un juego, sino es algo que se lo considera fundamental para las relaciones humanas. La descontractura, básicamente es importante la novedad, ya lo dijimos, el individualismo, la autorreferencialidad, también lo dijimos, el narcisismo. Si hay angustia, está muy oculta. Y hay una búsqueda constante del placer por el placer mismo. Eso se llama hedonismo. Tanto la utilidad como la función del humor posmoderno es justamente para dotar a las personas de la sociabilidad o de lo que se llama el don de gentes, que establece, entre otras cosas, igualitarismo, no hay jerarquías, como vimos a propósito del humor medieval, y no hay tampoco, digamos, lo que hay es ubicuidad, omnipresencia. No hay un espacio reservado para el humor, como puede ser el teatro o la página del periódico. Ya no porque cambiaron las líneas editoriales, pero durante muchos años la portada de página 12 era una portada humorística postmoderna, que tomaba con cierta distancia, con cierto don de gentes, la noticia a la que se refería. Bueno, nos veremos en el examen final o cuando gusten. Con esto terminamos el curso. Pásenla bien. Comuníquense conmigo para preparar el final, por si les falta material o quieren ampliarlo, etc.